Shalom, les saluda Graciela Salinas de Este es el Camino. Este fin de semana, el 18 de julio, se va a celebrar o se va a conmemorar, mejor dicho, el Tish B'Av. El Tish B'Av, que también es el 9 de Av siendo el mes, acabamos de entrar a ese mes el pasado Shabbat, entramos al 1 de Av. Es uno de los meses que se recuerda como uno de los más trágicos en la historia de los hebreos, de los judíos. Durante esta celebración o conmemoración del Tish B'Av, debido a que hay tantas tragedias, se lee Deuteronomio 4, 25 al 40, que es una de las cosas que se platican en este día. Jeremías 8, del 3 al 9, 23. En algunas versiones está hasta el 24, y el libro de Lamentaciones. El libro de Lamentaciones, como su nombre lo indica, lamenta el haber perdido el primer templo. Entonces, durante este día es que leen esos capítulos de la Biblia. Como les dije, cae el 18 de julio y en ella hubo varios desastres, pero hay 5 que se le conocen como las 5 calamidades. Entre ellos, y déjenme avanzar para que puedan verlos. Entre ellos, a una de las calamidades, porque pues trajo destrucción al pueblo y trajo también un desacuerdo entre ellos, los 2 espías. Si se recuerdan la historia de los 2 espías, está en Números 13 y luego la repite Moshe en Deuteronomio 1:19 cuando recapitula toda la jornada, toda la trayectoria que tuvieron desde Egipto hasta el este del Jordán. Entonces, cuando los 2 espías regresan y dan el reporte, solo 2 de ellos dan un reporte positivo. Los otros 10 dan un reporte negativo y eso hace que el pueblo no confíe en Adonai, lo cual Adonai los castiga y los castiga 1 año por cada día que estuvieron fuera estos espías. Y esto fue lo que hizo que los judíos, que el pueblo de Israel estuviera en el desierto por 40 años. Se supone que esto pasó cuando regresaron y dieron el reporte en un 9 de Av. La siguiente calamidad importante es la destrucción del primer templo. Y esto fue construido, si ustedes se recuerdan, por Salomón, el rey en ese tiempo, el rey Salomón, hijo del rey David, pero fue destruido en el año 587 antes de Yeshua por el rey Nabucodonosor, el rey del imperio babilónico. La población del reino de Judá fue mandada al exilio y vivió en Babilonia, si ustedes se recuerdan la historia, por 70 años. El tercero es la destrucción del segundo templo. Este segundo templo fue construido por Ezra y Nehemías después de la muerte y resurrección de Yeshua. En el año 70 después de Yeshua fue cuando fue destruido este templo por el imperio romano. Y ahí fue donde comenzó el exilio de el pueblo de Israel que salió de Tierra Santa. Y bueno, sabemos ahora que regresó en 1948, donde se inició nuevamente la nación de Israel. La otra fue poco después, en el año 135, se da la revuelta de Bar Kokhba. Todavía está al mando el gobierno romano y hubo una revuelta tal que mataron más de 500,000 de judíos. Fue algo muy triste y poco después de eso, viendo que el templo había sido destruido, no contento el gobierno romano con eso, va a la ciudad de Jerusalén y mete el arado por toda el área donde estaba el templo para terminar de destruirlo. Bueno, eso no debe de sorprendernos, puesto que Yeshua había dicho que no quedaría piedra sobre piedra de aquel templo. Entonces, el 9 de Av, se hacen varias cosas, se hace ayuno, se recita una oración que ellos le llaman el Kinot.
no pueden tener, hay varias cosas, prohibiciones que no pueden hacer y se observan fielmente. Pero nosotros hemos leído la historia en la Biblia. Hemos escuchado a Yeshua, como les dije, hablar acerca de que el templo iba a ser destruido y levantado en 3 días. Y el templo está levantado. Sabemos que Yeshua resucitó y vive en nuestros corazones, y ahora decimos que el templo somos nosotros mismos. Pero una de las cosas que salió de ahí fue la liturgia. Acabo de mencionar que se lee esa oración del Kinot, que es parte de la liturgia de las sinagogas. Como creyentes en Adonai y seguidores de Yeshua, nosotros sabemos que todas las cosas ocurren para bien para aquellos que lo aman. Entonces, de esta tragedia salió algo muy bueno que es realmente lo que yo quiero contarles. Y quiero hablar con ustedes acerca del Anshe Knesset Hagdolah. Esto quiere decir los hombres de la gran asamblea. Cuando pasa la destrucción del primer templo, vemos que los profetas, hubo un gran número de personas eruditos de la Torá, respetados por el pueblo de Israel, que a pesar de que estaban dispersos por varias partes, estas personas estaban preocupadas por el hecho de que ya no tenían una ciudad, ya no tenían el templo, estaban a punto de perder sus tradiciones, a punto de perder su lengua, por supuesto, todo lo que conllevaba estar en el templo, los sacrificios, etcétera, y se preocuparon. Y muy bien que hicieron eso. Como les digo, eran eruditos de la palabra, eran profetas de Adonai. Adonai necesitaba que su pueblo se mantuviera firme y que existiera y que no se asimilara, que no fuera detrás de los dioses de los pueblos en los que estaban viviendo. Entonces, estas personas, que algunos dicen que fueron 120, algunos dicen que fueron 100, algunos que 70, en fin, se decían que eran los Sanedrín, pero ellos se reunieron y lo que hicieron fue que decidieron tomar el liderazgo de la espiritualidad del pueblo de Israel, otra vez a pesar de que estaban en diferentes partes. Entre ellos tenemos a los profetas como Ezra, Daniel, Nehemías, Hageo, Zacarías, Malaquías y otras personas que no eran necesariamente profetas, pero que eran muy respetados y conocedores de la Torá y amantes o seguidores de Adonai, como lo era Mordecai, Simón el Justo. Si se recuerdan en la historia de Pedro, hablamos de Simón el Justo, el Tzadik, y Ananías. Ellos también estuvieron presentes en ese tiempo. Bueno, y estoy hablando de Simón del Justo, el otro era otro Simón, el que vivía en Haifa, el de Pedro, porque eso fueron cientos de años después. Pero, ¿qué fue lo que lograron estas personas de la gran asamblea? Varias cosas. Y déjenme platicarles y enseñarles un poquito de lo que lograron. Como ya no había templo, pues ya no había sacrificios. Pero en lugar de eso, vinieron a hacerse las sinagogas. Ahora, déjenme les digo que sinagoga no es más que una palabra que quiere decir asamblea. Es lo único que significa. Entonces, si yo les estoy diciendo Knesset, eso también significa sinagoga o asamblea, pero sinagoga es en griego y Knesset es en hebreo. Y bueno, se empezaron a juntar, se dieron las asambleas. Nosotros quizás le llamemos iglesia porque nos juntamos, vamos a una asamblea, vaya, a una reunión. Lo que estas personas hicieron es que se dieron cuenta de que el pueblo no había una Torá como nosotros, que tenemos tantas Biblias en nuestros hogares. En aquel entonces los rollos eran difíciles de obtener y no cada persona tenía un rollo en su casa. Así es que era difícil que el pueblo conociera de la palabra a menos que se leyera la palabra. Entonces se instituyeron las sinagogas, las asambleas para reunirse cada Shabbat para leer la Torá y hablar acerca de ella. Aún en el tiempo de Yeshua, y si leen su Biblia, la palabra sinagoga se pronuncia o se ve aproximadamente 68 veces
La mayoría de ellas habla de cómo Yeshua fue a la sinagoga y cómo enseñó en la sinagoga, o habla sobre Pablo yendo a los diferentes grupos o quejilás que realmente iba a buscar las sinagogas. Entonces, lo que se hacía en estas sinagogas, aparte de leer la Torá, había una cierta liturgia. Bueno, los hombres de la Gran Asamblea de Anshe Knesset Hagdolah, ellos fueron los que instituyeron esas oraciones y bendiciones, o tefilá y brajot, que son las que leemos hasta hoy en día en nuestras sinagogas. Nosotros nos congregamos en una sinagoga mesiánica donde alabamos a Yeshua, pero esas oraciones y bendiciones que los profetas y los hombres conocedores que acabo de mencionar anteriormente, esas que ellos escribieron, son las que repetimos nosotros. Y bueno, digo que ellos escribieron, pero realmente es Biblia. Lo que hicieron fue extraer partes de la Biblia y enseñarnos o decirnos cómo se iba a hacer la secuencia de la sinagoga y repetir esas partes de la Biblia. La otra cosa que hicieron fue mantener al pueblo unido espiritualmente. Lo que más une al pueblo de Israel es su Dios, nuestro Dios, Adonai. Entonces tenían que seguir conectados a él y eso fue el trabajo que hicieron, tratando de enseñarles y de lidiarlos para que no se separaran. Yeshua tenía que venir a un tiempo donde estuviera el pueblo unido en una nación. Yeshua no podía venir a un lugar donde estaban los judíos solamente en la diáspora. Así es que si ustedes saben, después cuando se hizo el segundo templo, pues volvió a salir Jerusalén, había Israel, y ahí fue donde llegó Yeshua, gracias a estos hombres que los mantuvieron juntos. Bueno, sabemos que después se destruyó y ahora sí salen los israelitas de la Nación Santa o de la Tierra Santa y regresan hasta el 1948. Pero aparte de todo eso, crearon el rabinato. Y no lo crearon con estos hombres, lo que pensaban era que había que haber unos ciertos líderes en las sinagogas. Ya no hablamos del templo, ya no hablamos de los sacerdotes, ya no hablamos de los sacrificios y todas las cosas que los sacerdotes tenían que hacer en el templo. Ahora los rabinos tenían el trabajo de enseñar al pueblo sobre las escrituras. Y por último, otra cosa que hizo la gran asamblea, los hombres de la gran asamblea, fue sellar las escrituras. ¿A qué me refiero? Sabían que porque todos los judíos, el pueblo de Israel iba a estar disperso por diferentes pueblos, que iba a haber personas que quisieran añadirle a la Torá. Entonces decidieron que eso se iba a sellar y que iba a haber un sistema por el cual se guardaran las escrituras para no añadirle ni quitarle, que realmente es obediencia a Dios, porque no debemos ni de añadir ni de quitar a la Torá. Así es que cuando usted esté en este Shabbat, el próximo Shabbat, más bien el domingo, que es el 9 de Av, la nación de Israel va a estar lamentando por la pérdida del templo y las otras calamidades que mencioné. Nosotros debemos de recordar al pueblo y orar por ellos. Hay una canción bellísima que se llama Nahamu Ami, Consuela a mi pueblo, y orar por ellos, bendecirlos, pero a la vez regocijarnos que gracias a estos hombres tenemos la sinagoga, se mantuvo el pueblo de Israel, se mantuvieron y con ellos las fiestas, las tradiciones, la observancia de muchas de las cosas de la Biblia que sin ellos no hubiésemos podido nosotros aprender y reconectarnos con las raíces hebreas de nuestra fe. Espero que tengan una buena semana y nos vemos en la próxima. Shalom.